Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a otra edición de nuestro estudio bíblico aquí desde Odessa, Texas, desde Victory Church. Te envío un saludo muy cordial esta noche de viernes, marzo 2021. La lectura de esta noche viene del Salmo número 5 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. Este es el inicio de este Salmo número 5. Hoy quiero hablar contigo acerca de la importancia de la oración. Sabes, en un momento dado como creyentes, nosotros empezamos a avanzar en nuestra fe y llegamos a un punto en donde nos sentimos de alguna forma como autosuficientes, ¿verdad? Como que las cosas en el trabajo están caminando bien, tenemos nuestro negocio, tenemos nuestro empleo, hay ingresos, las cosas están caminando bien, tenemos buena salud, las cosas están bien en el hogar y de pronto como que ya no hay tanta necesidad de hablar con el Señor. Y todo se llega a conformar en una pequeña palabra que dice gracias, ¿verdad? Voy a comer y decimos gracias, Señor, amén. Gracias por este día, Señor, amén. Gracias porque regresé a la casa salvo. Gracias, amén. Y nuestra vida de oración se empieza a ir en una dirección que es sumamente práctica, pero no necesariamente espiritual, porque de alguna manera empezamos a perder ese, ese calor, ese valor, esa importancia de expresarle al Señor nuestro Dios el sentir de nuestro corazón. Esto es una de las cosas más especiales de David, el rey David, quien escribió este salmo y como tú sabes, él se constituyó en un gran líder para el pueblo de Israel, un ejemplo para todos, tremendo escritor que nos ha dejado poderosos salmos como referencia de su fe y devoción al Señor. Pero antes que él llegara a ser rey, él tuvo que pasar por una serie de dificultades y todas esas dificultades lo llevaron al punto de expresarle al Señor qué había en su corazón y en medio de la soledad encontrar en la oración esa conexión con nuestro Señor. Y eso es precisamente lo que está faltando hoy en día en muchas personas. Y quizás ese sea tu caso, que de pronto ya has llegado a un punto en el cual tú ya no estás utilizando tiempo para orar. Te estás concentrando básicamente en tus actividades, en lo que tienes que hacer y no tienes el tiempo para adorar al Señor en la intimidad de tu corazón, simplemente lo dejas como una cosa muy simple allí. Pero mira cómo aquí el verso número 1 y 2 empieza hablando acerca de, oye Señor, mis palabras y mis gemidos, oye lo que está en lo más profundo de mi corazón. ¿Tú te recuerdas aquellos momentos que has vivido en la vida de gran necesidad, en donde tú te sentiste tan abandonado, tan defraudado, tan solo, tan triste o débil o en necesidad, que todo lo que podías hacer era orar? ¿Recuerdas tú una época de tu vida? Quizás estuviste a la puerta de un hospital o visitando una cárcel para ir a ver a alguien o en el juzgado, en la corte, buscando ayuda con abogados o quizás eh, yendo a lugares a buscar empleo o qué sé yo, qué tipo de necesidad. ¿Recuerdas tú cuánto orabas y cuánto tiempo dedicabas a la oración entonces? ¿Recuerdas con cuánta devoción le hablabas al Señor y querías estar en comunicación con Él en ese tiempo privado? ¿Recuerdas tú? ¿Sabes qué es lo que hacía que tú hicieras eso, que tuvieras tanta devoción en oración por el Señor? Necesidades y problemas. ¿Será que es necesario que hoy vuelvas a un nivel de problemas y grandes dificultades para que tu vida de oración vuelva a vida? Que se restablezca esa vida de devoción y oración. ¿Será que eso es lo que está haciendo falta? Yo espero que ese no sea el caso, pero te digo una cosa, muchas veces como que tenemos que ir en esa dirección. Mira lo que dice aquí. El verso 3 dice, de mañana escuchas mi voz y muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Porque la vida de oración es precisamente eso, ¿sabes? Es que tú estás
confiando en el Señor desde el momento en que el día inicia. Y tú le presentas a Él tu caso y le dices, Señor, mira, estas son mis necesidades, mis necesidades. Este es el problema en el que estoy atravesando. O estos son los proyectos que tengo. Y hay una total dependencia en el Señor por la solución de esas cosas que tú necesitas el día de hoy. Sabes, la vida de oración tiene muchísimo que ver con ese claro enfoque de que es el Señor Dios el quien va a traer la respuesta a tu vida. Que es Él la fuente de provisión, protección, sabiduría, entendimiento, sanidad, etcétera. Él es la fuente. El Señor es el que va a traer a tu vida todas esas maravillas y esos milagros que van a pasar. No eres tú mismo, pero muchas veces, como te digo, conforme avanzas en tu vida como creyente, te empiezas a sentir más y más seguro, más estable en tu posición, el buen trabajo, la buena familia, las cosas caminando bien, que de pronto tú sientes que como que ya no hubiera una necesidad de orar más. Pero aquí tenemos que hacer un alto. ¿Por qué? Porque no es lo que agrada a Dios, esa clase de vida. Sigamos leyendo. Mira, dice en el verso número 4 en adelante. Tú no eres un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. Sabes, muchas veces nosotros dejamos esa vida de oración precisamente porque empezamos a hacer lo malo. ¿No te has puesto tú a pensar en eso? Que quizás por ello ya dejaste de orar. Porque anduviste haciendo cosas que no eran las correctas y mira, llega el punto en el donde un cristiano empieza a actuar de una forma hasta peor que la que un impío, lleno de mentiras y mañas y torciendo la verdad y manipulando y actuando de una forma deshonesta, sucia, que es como que si fuera un hijo de las tinieblas. Y precisamente cuando una persona vive así, no puede entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y no será que eso nos ocurre a veces, amigo, amiga, mi hermano, mi hermana? ¿No será que eso es lo que nos detiene a veces de poder ir en oración a la presencia del Señor, que andamos haciendo lo malo? Y ya no nos interesa mucho ni la Biblia, ni la oración, ni la iglesia, ni nada que tiene que ver con el Señor, porque hay cosas malas ahí que se están haciendo, practicando, pensando, haciendo, pensando, diciendo, que de pronto como que ya es un gran, es un muro que te bloquea en poder acercarte a la presencia del Señor. Déjame seguir leyendo acá. Dice, verso 7, en cambio yo por tu gran amor puedo entrar en el templo. Puedo adorarte con toda reverencia mirando hacia tu santo templo. Porque esa es la vida de oración. Es una vida en donde tú estás totalmente enfocado en la espiritualidad de todo. En la eternidad tú te enfocas en el cielo, te enfocas en hacer lo bueno desde lo más profundo de tu corazón. Tú sabes que la gente puede mentirte, engañarte y tú sabes cómo las cosas pueden pasar en este mundo, ¿verdad? Las cosas mundanas, etcétera, que pueden ocurrir en tu propia familia, con la gente más cercana a ti, con líderes de las iglesias, etcétera. Pero cuando tú te reenfocas en la santidad de Dios, en la hermosura de su templo y las grandiosas cosas que Él es y tiene y ofrece para sus hijos, entonces tú dices, yo eso es lo que anhelo. Yo anhelo la pureza, yo anhelo estar en la presencia de Dios. Y por ello es que vuelves a reactivar esa vida de devoción, esa vida de oración, esa vida de lectura de la Biblia, esa vida de adoración en donde con toda confianza y alegría tú vienes y te presentas delante del Señor a adorarle y exaltar su santo nombre y le dices a Él, gracias Señor, te amo tanto, gracias Señor porque tú eres mi Padre, porque tú eres bueno conmigo, etcétera. Y tú continúas hablándole al Señor y no cesas y tú no paras de hablar y orar porque la vida de oración es real para ti. Porque tú ya te diste cuenta que solo no vas a lograrlo. Tú sabes que necesitas al Señor y dices, yo no puedo vivir sin el Señor.
Entonces, aunque andes haciendo lo malo, de pronto puedes regresarte y dices, no, Señor, yo no quiero andar en lo malo. Yo quiero estar contigo haciendo lo que es correcto. Eso es lo que dice la Escritura acá, mirando hacia tu santo templo, enfocado en la eternidad y en la espiritualidad. Seguimos leyendo. Señor, por causa de mis enemigos, guíame en tu justicia. Llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad. Están corrompidos por dentro, sepulcro abierto de su garganta. Su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío. Haz que fracasen sus intrigas. Recházalos por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti. ¿Sabes tú que la gente que no es de Dios, la gente que es mala, estos no dejan de hablar? Estos no paran de hablar, estos siguen hablando y hablan una cantidad de tonterías y cosas que son en contra de la justicia, de la bondad, de la honradez, de lo que es la vida decente, ¿verdad? Pero estos no paran y quieren destruir a cualquiera. Tú ni sabes una cosa, el Señor no se agrada de esa clase de vida. Y el Señor te va a proteger. El Señor no va a permitir que todas esas cosas sucias y toda la maldad vaya y te controle y te domine. No, pero tú tienes que también ser sabio en el sentido de usar tus propias palabras. ¿Cómo es posible de que cuando tú sabes que el Señor es Dios Todopoderoso, tú detengas tu vida de oración? Y que ahora tú quieras resolver las cosas con tus propias fuerzas, o sea, a tu propia manera, y pensando que tus conectes o tus conexiones o tu dinero o tu habilidad o tu lo que sea te van a resolver el problema. No, no es así. Tú tienes que seguir dependiendo del Señor y llegar a su presencia constantemente en súplica, en ruego y pedirle a Él todo el tiempo, Señor, guíame, guíame. Guíame hacia la justicia, guíame en los pasos en los que debo ir andando con una forma correcta. Y la vida de oración es lo que te mantiene equilibrado y esa vida de oración está conectada con la vida de la lectura de la palabra. Tú lees la Biblia, tú tienes tu tiempo de oración. Tú lees la Biblia, tienes tu tiempo de oración. Sabes, cuando tú tienes un amigo o una amiga y se juntan, por supuesto que hay momentos en donde se quedan callados por un instante, ¿verdad? De todo, pero no te vas a juntar con alguien para no hablar, solo para estar sentado el uno cerca del otro, ¿verdad? Y se voltean a ver las caras como, no, se comunican. Pues igual tú debes hacerlo con el Señor. Tienes que entender que es bien comprensible. Hay momentos en los donde tú vas a estar callado y tal vez lágrimas te van a salir o te ríes en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero la comunicación continúa. Y eso es lo normal en una relación con cualquier otro ser humano. Por lo tanto, en tu caminar con Dios, en tu vida devocional, tú debes incluir la oración y hablar las palabras que tú tienes que decirle, Señor, gracias por este día, Señor, gracias que me ayudas hoy, gracias que amanecí vivo, gracias que tengo fuerza, gracias que tengo un trabajo, gracias que tengo un negocio, gracias por mi familia, gracias por mi casa, Señor, guíame este día, manda a tus ángeles que me guarden, te pido que me proteges. Y tú sigues hablándole a Él y hablándole, comunicándote, y Él te va a seguir hablando a ti a través de su Espíritu y a través de su palabra para que se construya y se restaure esa relación espiritual que tú debes tener con Él. Pero es todo basado en una vida de oración. Por ello te decía al principio, si tú te recuerdas esos años en cuando tú tenías tanta devoción para orar, ¿qué fue lo que te motivó? Era tu necesidad, ya sea por cosas que necesitabas o tu necesidad de Dios mismo, de su presencia. Pero ¿qué te detuvo? ¿Qué te desvió? ¿Por qué de pronto ya no hay vida de oración? ¿Por qué es tan práctica la oración ahora? Y gracias, Señor, por este día. Amén. Gracias por mis alimentos. Amén. Nadie va a decir que no está bien que hagas una oración de ese tipo, porque al final es algo entre tú y el Señor. Pero tú no puedes reemplazar una vida de devoción y de oración con el Señor solo con una simple frase. Yo ya le dije que sí. Yo ya le dije gracias por este día. Bueno, el Señor debe estar satisfecho. Ya le dije,
Gracias, Señor, por este día. Y ahora que me deje tranquilo. No, no. Él quiere y anhela más de ti. Mira, en el cielo el Señor va a dar eh, bienvenidas a todos que nos acerquemos a la presencia de Él en el cielo, ¿verdad? Y luego va a darnos instrucciones y nos va a decir cosas. ¿O qué crees tú que de pronto habremos todos, estemos allí y que así, en una forma repentina, todos vamos a recibir un mensaje de texto, ¿verdad? Y el Señor desde su trono puso ahí en la computadora, bienvenidos al cielo, me alegro que estés aquí. Y todos lo miran, ¿verdad? Y todos vamos a decir, amén. No, Él va a hablar las palabras y va a decir, bienvenidos al cielo, qué bueno que estén aquí. Ahora vamos a pasar un buen tiempo. Y todos vamos a responder e interactuar. Y Él te va a invitar a que tengas conversaciones con Él y pláticas. Y tú sabes, es la eternidad con Dios. ¿O tú no quieres estar allá? Pues estar en el cielo es eso, es estar con el Señor Dios mismo y hablar con Él cara a cara y expresarle cómo te sientes y decirle cuántas cosas hermosas que le vas a poder decir allá porque vas a estar en el cielo, no vas a estar en el infierno, vas a estar en el cielo, en la presencia del Señor. ¿Cómo crees tú que tú vas a tener esas pláticas allá en el cielo si no puedes tener una plática aquí con Él? Si no puedes estar agradecido y expresarle tu gratitud porque estás vivo, porque tienes trabajo, porque hay una familia, y las cosas que Dios te da materialmente hablando y las cosas espirituales. Para eso Dios nos dio la boca. Para eso Dios nos dio la capacidad de hablar, para que le hablemos a Él. Háblale, no te detengas hablándole al Señor. No pares tu vida de oración. Depende de Dios. Por eso es que todo el tiempo tú tienes que buscar los momentos oportunos para hablarle a Él y darle gracias. Mira, te voy a contar una historia de algo que yo viví. Yo estaba en Washington, D.C. hace años visitando a un amigo y ese día quedamos en acuerdo de que íbamos a comer en su casa, pero yo no llegaba muy a tiempo y le dije, ¿sabes qué? Tú come y ahí te alcanzo. Pero yo tuve acceso a su casa no por la puerta central, sino por el patio del lateral, que tenía un jardín hermoso. Y yo sabía que su comedor estaba en la parte de atrás, en donde había un gran ventanal y una puerta de vidrio que se abre así, tú sabes, jalada para un lado. Y yo caminé por allí, ¿verdad? Porque dije, le voy a dar la sorpresa a mi amigo que voy a entrar por el patio del jardín trasero, ¿verdad? Que de la casa y nos vamos a saludar. Y él está de todas maneras probablemente comiendo ya. Pues cuando yo llego y cuando entro allí, en ese exacto momento él tenía su plato ya servido con su comida y su refresco. Cuando en eso, antes de que él empezara a comer, él inclinó su cabeza, cerró sus ojos, puso sus manos así y empezó a darle gracias a Dios. Hizo una oración por su comida. Fue una corta oración, no más de un minuto, pero te digo, para mí fue un gran privilegio presenciar eso. Nunca lo voy a olvidar. Él no sabía que yo lo estaba viendo. Él no tenía ni la menor idea que había un testigo viéndolo a él orando, dándole gracias a Dios por la comida. Yo nunca lo voy a olvidar porque fue impactante para mí. Algo tan simple como eso, que una persona te dedicó un momento para darle gracias a Dios por la vida, por la comida y a comer, pero no lo hizo para impresionar a nadie. Era un asunto entre él y el Señor. Independientemente de tus errores, independientemente de cuántas cosas malas tú podrás haber hecho en la vida o hagas incluso hoy, siempre hay una oportunidad de acercarse al Señor y es a través de la oración. Qué cosa más hermosa y especial sería que tú tomes el tiempo cada día y especialmente hoy, ahora que te estoy exhortando a esto, que más tarde tú en lo privado de tu hogar, en tu privacidad, tú sabes, en el cuarto secreto, como el Señor Jesús dijo, en lo privado es donde Dios los mira y Él los va a recompensar en público, que tú otra vez actives esa vida de oración. Déjame concluir esta lectura. Dice, alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya, pues tú, Señor, bendices al que es fiel, tu bondad lo rodea como un escudo.
Las bendiciones del Señor no van a parar sobre tu vida, pero tú tienes que acercarte a Él y expresarle a Él la gratitud, el arrepentimiento, el amor, la devoción, lo que sea que tienes que decirle, háblalo, dilo. Él está allí. Y cuando tú hagas tus oraciones, recuérdate, tú no le haces una oración a un santo o a una santa o a ninguno de los discípulos. No, tú oras como el Señor Jesús dijo al Padre. Y como el Señor lo dijo, oren en mi nombre, cualquier cosa que piden en mi nombre, dijo el Señor. Cuando tú oras al Padre. Tú inicias tu oración diciendo, Padre Santo, Padre del cielo, Padre celestial. Yo te agradezco, Señor, por este día, etcétera. Tú sigues hablando así. Cuando terminas tu oración, tú dices, y yo te pido todo esto y te agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Cuando tú oras así al Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, tú estás haciendo las cosas como deben ser. Regresa a tu vida de oración. Regresa a esos encuentros de oración con el Señor. No dependes en ti mismo, en tu inteligencia, fuerzas o cualquier otra cosa. Depende totalmente del Señor, porque Él es el que hace las maravillas que tú no puedes hacer. Esas cosas que tú no puedes lograr resolver, el Señor las resuelve por ti. Pero está todo centrado en una cosa, que lo hables, que se lo digas a Él y que se lo pidas, porque Él es bueno y Él te va a abrir puertas y te va a ayudar y bendecir en todo lo que estés haciendo. Si tú vives acá en Texas y estás en el West Texas, aquí en Odessa, ven a mi iglesia, Victory Church. Yo te espero aquí un día de estos, ¿de acuerdo? Hasta entonces, gracias por sintonizar y te veo la próxima. Buenas noches.